Buenas noches, mi nombre es Shirley Margaret Cardona Guzmán, soy estudiante de agronomía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el CEAD de Mariquita, Tolima. El tema que vamos a ver son Unidades Unidos, Tarea 2, desarrollar conceptualizaciones, teoría de la ética, reflexión y crítica. Estamos hablando de unas lecturas que realizamos. La primera de ellas es Sánchez Bea, 2010, Ética y Política. ¿Qué es lo que propone el autor? Sánchez propone en su estudio Justicia Social y la equitativa distribución de la pobreza. Expone de forma muy clara su inclinación hacia la izquierda basándose en los principios valores fundamentales de la existencia de esta política, basándose en el respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos. Según Sánchez, a comparación de la derecha, debemos observar que esta política tiene solo intereses propios. Desde su objetivo, siempre prima su bien personal sobre el bien común. ¿Cuáles son los argumentos que tiene el autor sobre este tema? Ante todo está la desigualdad democrática. Para el autor es de suma importancia resaltar que la izquierda siempre va a querer tener una democracia que sea igualitaria para todas las personas. Eso quiere decir que no sea lo que se está viviendo ahora, sino que los pobres también tengan posibilidad de crecer a nivel profesional, económico y en todas las partes, en todas sus formas. Entonces, la desigualdad de la democracia es uno de los puntos que él toca, que son algo muy relevantes en el tema. La privatización de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque cada día siempre se busca privatizar los recursos que son de vitalidad para las personas, cosa que a los pobres eso siempre los va a empobrecer más, tener la privatización de cosas tan básicas como lo es el agua, la electricidad, el alcantarillado. Todas esas cosas son de suma importancia para los pobres y pues muchas veces se tiende a privatizarlas para pues tener un beneficio en común, un beneficio propio y no tener en cuenta el beneficio común de las comunidades. Los derechos fundamentales de los seres humanos. ¿Qué trata él de decirnos ahí? Nos dice que es de suma importancia que todas las personas tengamos nuestros derechos fundamentales, que todas tengamos derecho a tener justicia, a tener paz, a tener dignidad, a tener su propia personalidad, tener libertad de expresión, libertad cultural, libertad de género, libertad de sexualidad. Y la identidad de la democracia, dar todo el uno por el otro, para que en equipo se logre construir un futuro estable y productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se permita a la comunidad integrarse todos, que tengan una propia identidad, que todos aporten lo que se necesita para construir una sociedad participativa donde todos tengamos los mismos derechos y los mismos deberes. ¿Cuál es la postura frente a la lectura? Mi postura frente a la lectura de Sánchez es totalmente de acuerdo. Sobre sus conceptos, estamos en una sociedad donde vemos la desigualdad económica y social muy marcada, donde vemos cómo nuestros dirigentes anteponen sus intereses personales sobre la comunidad, donde para poder subir al poder osan de engañar a un pueblo prometiendo mejores condiciones de salud y educación, pero todo se queda en palabras. La izquierda ha demostrado querer luchar por las comunidades más vulnerables,
soñando con una democracia más participativa, incluyente y una justicia social y una distribución equitativa de la pobreza, donde todos tengamos oportunidades de sobresalir. Cortina Vela en 2018 nos entregó una nueva palabra a la Real Academia, que fue la aporofobia, que no es más sino el miedo a la pobreza. Ella propone, por medio de este nuevo término, que debemos como sociedad apropiarnos del tema y saber acerca del llamarlo por un nombre es identificarlo para poder llegar a la solución y al confrontamiento de este problema social que tenemos, entendiendo de que todos los seres humanos tenemos una esencia especial que nos permite retribuirle algo a la sociedad. Todos los seres humanos somos sociables por naturaleza y por lo tanto todos necesitamos una u otra forma para coexistir. ¿Cuáles son los argumentos que sustenta la propuesta o tesis del autor? La discriminación económica. Esa es una de las primeras, ya que siempre discriminamos a las personas que no tienen las mismas oportunidades y las mismas parámetros económicos o socioeconómicos de nosotros. O sea, siempre sentimos esa molestia ante las personas que tienen menos que nosotros. Realidad social incluyente, donde todos podamos ser beneficiosos para la comunidad, donde no porque no tengamos una educación o un estatus social se nos degrade como seres humanos o como personas, nos dejen atrás. Estigmatización por el simple hecho de ser pobre. Nosotros cometemos ese error a diario porque el hecho de que una persona sea pobre no quiere decir que sea una persona delincuente o que tenga malos hábitos. Pero muchas veces catalogamos a las personas por cómo las vemos. No nos tomamos la molestia de ver o de conocer quién es la persona verdaderamente. El dar sin esperar nada a cambio. No todas las veces las personas a las que les damos algo son precisamente nos tengan que retribuir algo económicamente. Muchas veces tienen más en su cabeza y en sus sentimientos para ofrecer que algo económico. ¿Cuál es la postura frente a la lectura? La aporofobia es ese temor que tenemos a enfrentarnos a una realidad que es tan latente en nuestra sociedad, porque subestimamos a las personas por condiciones económicas y por su poca capacidad de retribuir a la sociedad de forma económica. Creemos que por el hecho de tener una situación de pobreza están relacionados con delincuentes y con falta de valores. Calvo en la economía civil desde la ética de la razón cordial. Desarrollo económico y social desde la perspectiva del comercio, el interés, la confianza y la civilidad. El problema actual del desarrollo económico y social no respondería tanto a una cuestión de falta de recursos, sino a una escasez de racionalidad, de la reciprocidad y felicidad, ya que Calvo expresa en su escrito que la economía fue creada a base de lo que se deseaba en que los individuos fuesen felices, retribuyéndose los unos a los otros un servicio. En ningún momento pensó que la economía iba a despertar esa necesidad de tener cada día más y de crear competencia entre las personas, ya que pensaba que al haber una posibilidad de negocio, alguien primero que todo debía tener el respeto y una confianza mutua. ¿Cuáles fueron los argumentos que sustentan la propuesta del autor?
el desarrollo económico y social. Un desarrollo donde la ayuda mutua permite que todas las personas crezcan de la mano, puedan ir escalando poco a poco para llegar a un mejor desarrollo económico y poder asimismo retribuirle algo a la sociedad. Tener una economía rentable y sostenible. ¿Qué quiere decir? Que las empresas que tal vez formemos tengan una rentabilidad económica sostenible, que entre todos los recursos que se utilicen haya la disponibilidad para asimismo tener inversión y rentabilidad al mismo tiempo. La amistad, la confianza, la participación ciudadana o la identidad están implicados en la cohesión del mercado y la sociedad, como en una gestión del capital, talento y autorrealización de las personas. O sea, cuando se trabaja en equipo y se trabaja por un mismo fin, las cosas son más fáciles de lograr. ¿Cuál es su postura frente a la lectura? La principal objetivo de crear una economía era para fomentar las relaciones interpersonales, ya que es de suma importancia relacionarlos los unos con los otros para un bien común, donde todo tenga una oportunidad de alcanzar sus metas y sus deseos, aunque en esta interpretación se vio innovada por el interés personal que hace que las personas solo piensen en su propio beneficio, sin importar las necesidades de los demás. Varel y Francos en la ética de justicia y sostenibilidad. La responsabilidad social desde la perspectiva que no vemos, pero sabemos sus consecuencias, la cual no consiste en pequeños gestos para que las personas se sientan bien, sino en la capacidad que las empresas y los individuos deben tener para devolver de una u otra manera el consumo que se ha tomado de la sociedad, del medio ambiente y de los individuos. Uno de los principales problemas sobre la ética es la responsabilidad que debemos tener con el medio ambiente y el entorno en el cual nos desarrollamos. La falta de ética no hace énfasis en la falta de valores, sino en la falta de desarrollo de la responsabilidad en el entorno en que vivimos. ¿Cuáles fueron los argumentos que sustenta la propuesta o tesis del autor? La virtud personal. Ser personas que siempre tengamos lo mejor para ofrecer a los demás y tener un propio crecimiento personal. La justicia pública, que para todos hayan las mismas condiciones y podamos retribuir de cierta manera a la sociedad, al entorno en que nos movemos, lo que sacamos de él. La sostenibilidad mundial, que no es nada más sino coexistir entre todos, naturaleza y seres humanos. No arrasar con todo lo que tenemos al paso, sino colaborar entre sí, devolverle al planeta lo que él nos ofrece. Responsabilidad social de las empresas frente al medio ambiente. Es prácticamente lo mismo que sostenibilidad mundial, ya que todas las empresas o la gran mayoría sus materias primas las obtienen del mundo, de la naturaleza, del planeta. Entonces, lo que se debe hacer es retribuirle lo que se saca de ella, para así mismo mostrar una responsabilidad social y ambiental, tratar de hacer los ambientes menos contaminados
y de reinvertir en la parte del ambiente. Tener conocimiento sobre los impactos del territorio que se está explotando. Si estamos teniendo una responsabilidad territorial, social territorial, quiere decir que en el territorio donde me estoy desenvolviendo debo organizar mis ideas, devolver lo que tomo de los recursos naturales y la falta de ética, que siempre está entre el bien y el mal. Nos muestra cómo podemos organizar de una manera clara y conveniente para todos los individuos, no solamente por el bien propio, sino también con el bien de la comunidad en la que nos movemos. ¿Cuál es su postura frente a la lectura? Se pusieron en práctica la ética en la cotidianidad y desde el Estado se crearan unas políticas de gobierno pensando en toda la sociedad como beneficiaria de dichos programas. La situación de aislamiento grupal cambiaría y todos nos encaminaríamos a buscar impactar de forma positiva nuestro entorno. Pulgarín en Filosofía y Diversidad Sexual nos expresa que el derecho a la igualdad en torno a la diversidad sexual también nos hace reconocer que la moralidad social, al resaltar las consecuencias de las acciones, valora los hábitos éticos de los individuos. ¿Cuáles son los argumentos que sustenta la tesis del autor? El derecho a la igualdad. Todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestras orientaciones sexuales. Protección social. Tener justicia contra la violencia contra las personas LGTB, ya que son víctimas de bullying, de homicidios y de cualquier clase de maltrato que se pueda conocer por simplemente tener una orientación sexual diferente. Liberación femenina frente al machismo, ya que ha sido de suma importancia que se hayan instaurado los derechos de la mujer, el derecho al voto, a la participación ciudadana y la diversidad sexual, que es la participación de las personas dentro de la comunidad sin importar su condición sexual o sus gustos sexuales. ¿Cuál es su postura frente a las lecturas? Bulgarín deja una reflexión sobre tomar conciencia que aunque un hombre y una mujer seamos complementarios para procrear, todos tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de una forma libre. Dejar que los seres humanos se expresen conscientemente de sus inclinaciones sexuales y de sus derechos, deberes con la comunidad. Pulecio indica que si permitimos que todos los individuos desde sus potencias se inserten en el trato social rutinario, posiblemente no se necesitarán normas que sientan referentes sobre la sexualidad. Si siguiéndonos este postulado, no habría que salir del closet, ya que no se contaría con ningún sitio oculto para hacer lo que se dice. ¿En qué se relacionan las lecturas? Las lecturas propuestas hoy tienen un concepto en común, ya que éstas hacen referencia a la discriminación, sea cualquiera su índole, ya sea política, económica, social y sexual. En esta lectura nos muestran cómo los partidos políticos excluyen a las comunidades más vulnerables y la lucha incansable de la oposición de izquierda por la igualdad social y económica para todos basados en un bienestar común.
Por otro lado, conocemos un término nuevo que hace referencia al temor a los pobres, la aporofobia, el cual nos deja una enseñanza que no es todo lo que se recibe en forma económica o material. Todos tenemos algo que ofrecer a los demás. Todos tenemos esa esencia personal que nos hace seres sociables. Esta lectura nos enseña que la economía fue creada con el fin de generar respeto, confianza y felicidad, pero que el hombre no ha sabido racionalizar este concepto, pues el deseo de tener cada día más nos aparta del verdadero significado, de contribuir al crecimiento propio y el de los demás. Nos muestra que tomar materias primas del planeta sin saber cómo debemos contribuir y cuál es mi responsabilidad social, moral y jurídica con el entorno al que pertenezco. Por último, Polesio nos indica que si permitimos que todos los individuos, desde sus potencias, se inserten en el trato social rutinario, todos los individuos y sus potencias se inserten en el trato social rutinario, posiblemente no se necesiten normas que sientan referentes sobre su sexualidad. Si queremos este postulado, no habría que salir del closet, ya que no se contaría con ningún sitio oculto para ser quien se es. Muchísimas gracias por su atención. Feliz noche.